Bienvenidos al programa Sin Censura. Hola del jóvenes, día de hoy. Dios les bendiga. Hoy con el tema encapsulados en el tiempo. Les damos la bienvenida a cada uno. eh, Aclarando que el punto de esta transmisión y de usar estos medios pues es la edificación y que por medio de la palabra podamos encontrar la luz en medio de tanta confusión. Así es que por acá tengo a nuestro hermano joven Iván, no Iván Velázquez, sino Ala, que no. Iván. Ese fue solo para romper el hielo. Ya que tenemos a hermana Rocío. Dios les bendiga. Hello. Hello. Ah. Hi. How are you? Dios les bendiga. Qué bueno verlos otra vez de nuevo, aunque ustedes no nos ven, pero nosotros sí. Ah. Si los tenemos vigilados. Ahí está. Claro que sí los vemos. Después los vemos. En los servicios, en los Nos servicios. han dicho, ya usted lo vi en el Facebook. Y que no sé Ahí qué". está. Famosos. Ahora somos ¿verdad? famosos. Como dijo la vez pasada, no es necesario mencionar mi nombre. Ahí está. Ah, está No es necesario que me presente, ya todos me Eso. conocen. Ya todos Está saben bueno. quién soy. Ok, después de la breve introducción en nuestro saludo, pues vamos a dar la introducción del tema, que en este caso es encapsulados en el tiempo. Pues, ¿a qué nos referimos? De que específicamente hablando del punto de la tecnología y de lo virtual. ¿Quién iba a decir, verdad, chicos, que se iba en este tiempo a establecer las clases virtuales, por ejemplo? ¿Quién iba a decirlo? Que muchos cuando ya regresaron a lo presencial así como que, ¿y por qué? Así está ¿Qué chilera. ha pasado? ¿Qué ha pasado? O los trabajos remotos, ¿va? Que, Sí, qué rico. que en esta época pues se quedaron, yo sé de mucha gente que no ha regresado bueno, ni va a regresar a donde supuestamente eran sus lugares de trabajo, sino que se quedaron remotos. Pero yo no digo que esto sea malo, utilizado de esa forma. A lo que vamos o el punto que queremos traer a colación es llevar una vida en esa cápsula, en esa forma de vida. Porque si bien es cierto, es una forma práctica de hacer las cosas, yo digo, no puede ser que ahora las personas decidan enviar un mensaje por el chat en vez de estrechar la mano y decirle cómo estás y todo eso. Pero ya toqué unos puntos, pero acá les pongo el balón para que hagan el gol. Haceme el pase, haceme el pase. Ahí va. Ahora tomo el balón. Ya te la paso. Ahorita que decías con lo de que prefiere mejor chatear que estrechar la mano, mira, pienso que sí, las redes sociales han afectado demasiado en socializar. Porque es irónico, ¿ah? Porque el eslogan de Facebook y de todas esas redes sociales es conectar a las personas y socializar más. Cuando en realidad creo que nos está aislando a las personas, las está separando, ¿verdad? Porque pasaba, yo me acordaba en el colegio, ¿verdad? De que a veces muchos me decían más de algún compañero, yo estaba hablando con esta chava, mira, y que me enseñaba su inbox, su chat y lleno de mensajes, pero nunca los vi hablando. Nunca se hablaban, o sea, ¿y por qué? Es que me da penita. Pero si estás hablando por chat, ¿cuál es la pena? Ya hay una motivación, Una confianza. una confianza, exacto, pero no se animaba. Entonces era por lo mismo, siento que eso vino a afectar bastante. También dependiendo del modo de uso, pues, ¿verdad? Pienso yo que sí. Es que hay gente que sí, me acuerdo de mis tiempos que a veces se pasaban horas y horas en Facebook, en las redes sociales Como y el que corrido, no. horas y horas. Cabal. Adorándote. Entonces, Entonces, ese es perdón. el problema cuando se usa mal, se usa en exceso. Ya hay muchas deficiencias en ciertas áreas. Y es algo que ustedes tocaban un buen punto, es que como que se quedaron atrapados en eso, ¿verdad? Exactamente, atrapados en el tiempo. Y parte de lo que vemos ahora en la era digital, que involucra literalmente todo, ¿verdad? Como ahora hay un aislamiento
ya no es como tú mencionabas, la convivencia físicamente, sino que ahora digital, cosa que pues llegas a un punto de sentirte hasta un punto solo, ¿no? Recuerdo que cuando iniciaba las redes sociales y mi papá colocó internet en la casa, me recordaba a ustedes que yo me dormía hasta casi 2, 3 de la mañana solo por ver mi Facebook, cosa que no veía, o sea, no había nada, pero solo con el hecho de estar ahí. Pero eso empezó a afectarme de salud y muchas cosas, ¿verdad? Y es algo bien interesante porque cuando hablamos de encapsular en el tiempo o estamos encapsulados en el tiempo, es como que un punto que de ahí tal vez te quedaste y no viste una evolución que tal vez pudo haber pasado en el siguiente, ¿verdad? O podemos quedarnos, bueno, yo ahora me quedo en casa y ya no salgo. Y yo ya no me percato lo que está pasando a mi alrededor. Cuando vino la pandemia, para mí fue algo bien, bien extraño regresar a la oficina, porque pasábamos más de 2 años casi en casa trabajando y recuerdo que yo al inicio no me acoplaba porque yo era más de la persona de convivir, del contacto físico, ¿verdad? Ujú. Y cuando se vino la pandemia era como que quiero salir, quiero salir, quiero salir, ¿verdad? Pero era en lo que nosotros nos adaptábamos, ¿verdad? Al nuevo tiempo, a las nuevas, pues, beneficios que ahora las empresas dicen, esto es un beneficio que te damos por tener Ah, home office, ¿verdad? beneficios. Sí, no, y ahora se Sí, sí, convirtió como un eh, beneficio. es como una nueva revolución industrial. Sí, 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 sí. y es que, por ejemplo, en algunos, por ejemplo, lo vemos a nivel de las empresas, digamos, algunos adoptaron ese modo y otras empresas no, tal vez por el giro que se manejan, pero vamos a que a cierto punto, cuando yo estaba en casa, totalmente aislado de lo que estaba pasando afuera. Ni sabía que, o sea, yo me enteraba por mis papás, pero si no es por él, no sabía que la gasolina había bajado hasta qué, 17, 16 quetzales. Cosa que si no me lo cuentan, yo ni en cuenta, ¿verdad? Ahí está. Si no me lo No me cuentan, cuenta, ni yo yo me ni en cuenta. cuenta. Y te doy mi número de cuenta. Ahí está. A ver, apúntenme. Ahí está, apúnteme. Pero son cosas de que cuando nos encapsulamos, perdemos como que la noción de lo que está pasando, Exactamente. ¿verdad? Entonces, siento yo que es algo que es como que te dicen, bueno, aquí es un punto del tiempo, que tal vez a veces nos quedamos en ese punto del tiempo sin saber que el reloj siguió corriendo, ¿ustedes? El reloj siguió corriendo y tal vez nosotros nos quedamos todavía en la era así como que no, pero si todo está bien, ¿verdad? Sí, sí. Quizás ya tratando de aterrizar un poco la nave dentro de lo que queremos llegar, porque realmente queremos trasladar un mensaje, inspirados en lo que la Biblia nos muestra. Em, Ahora bien, ¿cuál será el propósito, o sea, del mundo como tal de encerrar a la gente? Porque yo sé de muchos que prefieren quedarse encerrados que convivir. De hecho, pues si antes uno de adolescente como que ya no le gustaba salir mucho con sus papás, así como que no, ya no, porque me agarras la mano y me miran todos y yo ya estoy grande. Ya Me estoy agarras la mano para grande. cruzarme la calle. Me No, por están eso no me ayudando a gusta cruzar la salir. calle. No, no, no. Yo voy a que siempre como que en la adolescencia hay un momento donde un jovencito, una jovencita dice, no, yo mejor me quedo aquí en la casa, porque no sé qué, hasta que descubre otras cosas, otras amistades. Pero a lo que voy es de que, ¿por qué esa forma de pensar de quedarse en casa? De hecho, hubo un eslogan que así decía, "Man, quédate en casa, quédate en casa". Y algunos lo han hecho una forma de vida. Yo lo que veo es, por ejemplo, dice en la palabra, no te confíes en tu propia prudencia, en tu propio criterio. Porque en tu casa es fácil que se haga lo que decís o en tu cuarto, pues no es tan así porque tiene que haber alguien que mande, ¿va? Que tenga las riendas. Pero vaya que la forma de pensar que quieren trasladar es decir, tú eres autosuficiente, quédate ahí, ahí puedes hacer lo que quieras y nadie tiene que molestar. Incluso te pueden decir hasta que nadie te puede ver. Exactamente, o sea que ahí puedes hacer lo que quieras porque nadie te ve. Pero como dice la escritura, verán los ojos de Dios, los espíritus de Dios, el mismo Dios recorre toda la tierra. Entonces,
donde quiera que estés, el Señor te va a ver y nos va a ver. Entonces, yo quiero poner esto sobre, bueno, no tenemos, es un decir, va, quiero poner eso sobre la mesa. Es decir, ¿cuál es el fin de encerrar a la gente? Yo veo, según la Biblia, que dice, no te confíes en tu propia prudencia. Como que quieren, no, tu forma de pensar es la única que vale en el mundo. Y no precisamente es así. Pero no sé, Iván, ¿qué nos aportas? Sí, para complementar eso de seguir, confiarse uno en su propia prudencia, es como también lo dicen Proverbios, va, en que hay caminos que al hombre le parecen Ajá. perfectos, porque está siguiendo su propia prudencia. Así, yo estoy bien acá, aquí no, ahí nos vamos, Si no vamos. salgo, no me meto en No me problemas, meto en problemas, supuestamente. exacto. Y incluso con la pandemia no decía, si no salgo no me contagio, va. No me va a pasar nada, no va a contagiar a mi familia, entonces no, mejor me quedo, va. Pero sí, es que cuando, bueno, uno pasa siempre por luchas, ¿verdad? Cuando el joven pues decide estar solo y dice, nadie me ve, muchas cosas pueden pasar, ¿verdad? Exactamente. No, incluso también parte de la soledad, como hablaba el pastor, ¿verdad? El tema de vacío, ¿verdad? O estar en modo ocioso o estar en desorden, ahí puede entrar también parte de las tinieblas, ¿verdad? Porque yo sí les confieso, ahora yo siempre tengo que estar haciendo algo, ocupando mi mente, porque soy de las personas que me desespero si no estoy haciendo algo. Eh, o sea, yo sí te puedo descansar una media hora, una hora a lo máximo, pero ya pasó, recuerdo que en vacaciones, yo tenía un día de vacaciones y lo tomé y tenía como que cierta desesperación porque siempre, si se dan cuenta, estando en la iglesia, en temas de trabajo, nos mantenemos así como 1000 por hora. Y cuando a veces estoy como en modo ocioso un buen tiempo, me afecta porque como que el enemigo sabe que una de mis luchas ha sido que, por ejemplo, a veces estoy descansando y ¡boom! Un dardo. No, ¿te recordaste lo que te dijeron ayer? ¿O te recordaste qué pasó? Y uno empieza a recordar cosas que uno dice, ¿por qué se me vino esto a la mente, verdad? Exactamente. Y si esto ya pasó, ni siquiera estaba pensando en esto y cómo es posible que se me vino este suceso en la mente, ¿verdad? Entonces, estar mucho tiempo en soledad o ansioso y no estar como que sirviendo siempre independientemente o trabajando o algo por el estilo, siento que eso afecta mucho porque eres muy vulnerable a muchas cosas. Exactamente. Y a veces es como que nos encerramos y nos encapsulamos, decir, no, no, yo aquí me voy a quedar, no voy a ver nada malo, pero eso es mentira, porque a pesar de que a veces uno revisa tal vez unos 10 minutos sus redes, de los videos que tal vez tuviste, dos, no nada que ver, pero nada que ver, pero quiera que no lo viste, tal vez lograste ver una escena que no tenías que ver, Ah, y esto ya entró aquí, sí, ¿verdad? ya te desviaste. Entonces, aunque no lo estés pensando y no eras con el fin de estar revisando tus redes, pero el enemigo va, le voy a mandar este videito para que tenga esa curiosidad, ¿verdad? Y a veces no hablamos de temas, tal vez, ¿cómo le decirles? Que las personas estén haciendo, que estén tal vez vestidas inadecuadamente, sino que la forma que a veces hablan, en los chistes y muchas cosas que uno dice, ay, este chiste al inicio iba bien, pero al final dice, ay, no, terminó mal, va, y yo escuchando esto. Pero Sí. pasa, ¿verdad? Y eso nos contamina, ¿verdad? Entonces, es parte de... Sí, con eso del contenido que decías, a veces no es tan contenido subido de tono, ¿verdad? Por ejemplo, el contenido para mayores de 18 años, ¿verdad? Sino que a veces hay contenido de chistes crueles, contenido de burlas. Entonces, quiera o no, eso contamina demasiado. Y el problema está en que estaba viendo yo perdón que me desvíe, quiero aterrizar las ideas, en la revista Rema, estaba hablando de que también existe un vino extraño. Y ese vino extraño, cuando nos llenamos de ese vino extraño, es de las cosas que miramos, de las Wow. cosas que hablamos, ¿verdad? Incluso podemos decir, estoy viendo mi película y todo, pero a veces hay mensajes subliminales también en las películas. Entonces, Exactamente. ¿de qué vino extraño nos estamos llenando? Sí. Un gozo ¿Verdad? extraño. Un gozo Ah, extraño, un ahí ya deleite sí. extraño, un Ajá. Eso deleite puede pasar. tergiversado.
Entonces, por eso es de que nuestro pastor, ¿verdad? Y el apóstol Sergio Enrique nos habla demasiado de llenarnos de Dios siempre, ¿verdad? Y eso me hace recordar mucho lo que decía el salmista, ¿verdad? Prefiero un día solo contigo que 1000 fuera de ti. Porque fuera de Dios estamos vulnerables a contaminarnos de todo, no solo en las redes, sino a veces me pasaba, ¿verdad? Que me voy a ministrar, ¿verdad? Hubo un tiempo que yo luché mucho con las palabras oeces. Sí, pues, Entonces yo decía cada día, no, hoy no voy a decir. que no Y uno sentías. iba en el bus y todo y había gente hablando. Entonces, ay, Ra. era demasiado difícil. Entonces, no era por el contenido que yo miraba, sino era por mi alrededor. Entonces, de ahí mejor decidí no escuchar música cristiana e irme tranquilo, ¿verdad? Sí, sí. Pues acá tengo el versículo, decía, dice en Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Entonces, sí, el encerrarte, el propósito, la corriente del mundo es crear en la gente su propio entendimiento que lo va a llevar a hacer el mal. Y es algo que lo vemos muy relacionado a la tecnología, a todo lo que actualmente se está dando, porque realmente ahora todo es digital, ¿verdad? Estamos a unos clics, o sea, estamos a unos clics para ver si nos queremos ensuciar o nos queremos afirmar, ¿verdad? Así es. Y independientemente que no estamos diciendo que la tecnología sea mala, sino que qué herramienta o qué esa herramienta, cómo la estás utilizando, ¿verdad? Y algo que me pareció muy curioso, que un artículo que estaba leyendo, es que dice que hubo una encuesta donde los jóvenes, no sé, no recuerdo qué rango de edad, pero dice que su tiempo ocioso en las redes sociales incrementó hasta 5 horas diarias. Y entonces nos vamos a pensar cuántas horas tiene el día, 24 horas. Ujú. Y cuánto le estamos quitando a 5 horas al día, digamos, que como mínimo, 5 horas al día es como mínimo, que era el tiempo ocioso que la juventud estaba ya pues aplicando en las redes, en todo tipo de redes que existe. Entonces ya te pones a manejar casi que es una jornada laboral. Si lo vemos así, casi que es una jornada laboral. Y ahora, ¿qué impacto tiene que en las redes, qué bueno que vieras en las redes las transmisiones de los servicios, alabanzas, Las transmisiones de realmente, los ahí jóvenes, de está, Oasis. ahí está los jóvenes sin censura y todos los que me he perdido. No, 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 o sea, somos sinceros, ¿verdad? Sí, Y hay que hablar no, la verdad. y todo ese tiempo va a traer un impacto a nuestra vida, ¿verdad? Y es algo de que, y uno de lo que tiene la nueva era digital en la que estamos viviendo es endurecer tu corazón y uno quitar esa relación que tienes con el Señor y que la fe que se te estaba dando pues disminuya, ¿verdad? Porque ahora dices, no, pero es que ahora los robots hacen esto. Y ahora pues, como ustedes decían, yo no salgo de mi casa, entonces no tengo por qué estar pidiendo por qué me voy a sanar. Sí, aquí estoy en mi casa. Entonces, eso puede ser un impacto que sin pensarlo, y tal vez hemos caído, ¿verdad? Que un ratito en el almuerzo, que un ratito acá, que un ratito allá, y entre puchitos vamos armando casi que las 5 horas, y antes de dormir tal vez estamos 1 hora y va a matarnos de la risa, que cuando te das cuenta qué edificación, es cierto, te disfrutaste, pero siempre hay como un límite en lo cual tú tienes que detectar, ¿verdad? Incluso los teléfonos creo que ya te dicen, estuviste tanto tiempo en las aplicaciones, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y cuando uno se da cuenta, yo no puede ser que yo esté dedicando ese tiempo, ¿verdad? Y es como que, bueno, un alerta. Yo me sorprendí con eso porque yo revisé cuánto me hacía de tiempo en las redes sociales y me sorprendí. A ver cuánto. Y Ah, no voy a decir, no, pero fíjate que me di no voy a cuenta decir. cuando, no, cuando sentí que yo decía, es que no me alcanza el tiempo para repasar lo de la universidad, decía yo. Es que no me alcanza, es que no me alcanza. Hasta que un día me di cuenta que perdiendo el tiempo en las redes sociales. Y entonces hice algo, empecé a hacer ayuno de redes. Y me di cuenta, me alcanzó el tiempo. Y me sorprendí porque hasta terminé varias horas antes de lo que regularmente terminaba de estudiar. Y lo sorprendente era que terminaba de estudiar y empezaba a estudiar otras cosas.
y me daba tiempo de aprender Eras algo como más productivo. más productivo. Y fue, vate, en una semana me acostumbré y en una semana no vi para nada ni Instagram ni Facebook. O sea, antes de dormir, sí, para ser sinceros, ¿verdad? Antes de dormir sí, pero eran 5 minutos lo que aguantaba. Porque me aburría rápido Porque tú estar en las decías, ya redes. me quiero dormir. Sí, entonces estaba yo La así, almohadita pasaban ahí. 5 minutos y me aburría estar en las redes, no, mejor a dormir, ¿verdad? Entonces pasamos de horas a pasé de horas, perdón, a 5 minutos, ¿verdad? Pero, Y es que es increíble porque ahí creas una cultura. exacto, una costumbre, ¿verdad? Y parte de esto es en qué nos estamos envolviendo, ¿verdad? Porque hay tantas influencias ustedes que, por ejemplo, yo he encontrado un video que yo quería hacer ejercicio. Y decía yo, bueno, me tengo que levantar tipo 6 de la mañana para que no me pegue el sol y estar corriendo tranquilo. Mire, les voy a decir, no les voy a mentir, lo intenté como 3 veces, qué rico, lo sentía el cuerpo, les decía gracias, decía el cuerpo, ¿verdad? Porque mucho de mi tiempo es estar mucho tiempo sentada. Eh, Sí, pues. y cuando yo iba a caminar, aunque sea a caminar o a trotar, sentía que mi día empezaba diferente, pero pues de estarse levantando muy temprano a las 6 y máximo si me tocaba pues a trabajar, conectarme hasta las 8 pues para mí sí, bueno, yo me estoy levantando 2 horas antes o 2 horas y media antes, pero vas creando como una cultura y sin saber, o una costumbre sin saber que esto te va a ir a ayudar, ¿verdad? Como parte de, viéndolo físicamente, te iba a ayudar, ¿verdad? Incluso hasta mentalmente, ¿verdad? Sí, sí, porque ahí en ese caso pues sería una cultura contraria a la del reino, ¿no? Que la cultura del reino es totalmente diferente. Si ustedes se dan cuenta, una de las de los propósitos de encerrar a la gente y de volverlo a alguien puramente dependiente de lo que pueda hacer en su teléfono, en su celular o en su computadora, uno de los propósitos es gobernar a la gente por medio de esos dispositivos. En cuanto a que la Biblia nos marca que el verdadero gobierno, estoy hablando de lo espiritual, por supuesto, ¿va? Yo no estoy hablando de política ni nada de eso, que el verdadero gobierno que nos trae bienestar es el de Dios, como un rey soberano, que es el que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. En este caso, el gobierno que ha establecido por medio de los ministros que hay en cada iglesia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una antítesis de cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Es decir, yo no voy a confiar en tanto lo que me diga el ministro que Dios ha puesto en mi congregación, sino que me voy a guiar en lo que están diciendo en las redes sociales. Y ustedes saben que lo que ha estado en los medios digitales, yo me atrevería a decir que un 80% de lo que hay en las redes sociales son fake news, que solo son noticias con el propósito de crear una idea. Las noticias importantes, disculpen, pero las noticias que realmente importan no las pasan. No es viral. Sí. Yo, digamos, todo lo que está pasando en África o lo que siempre está latente allá en Palestina o en Europa, eso nunca nos va a aparecer como sugerencia en las redes sociales. Nunca. Lo que nos va a aparecer son otras influencias. Lo que Es que no más que todo, notifican. las noticias que más tienen auge es de famosos, deporte, eh, influencers, pero ya sí noticias tremendas de política, de No, no. guerras, no, ¿Educativos? Muy raro. Muy raro, raro, muy raro. algo educativo. Y yo voy con esto. Yo tampoco estoy diciendo que todo lo que hacemos en nuestra intimidad es malo. El detalle o lo importante es con qué propósito. Porque, por Exacto. ejemplo, acá dice Proverbios 13:32, dice, porque el hombre perverso es abominación para el Señor. Pero yo estaba viendo en la Biblia de Jerusalén, dice, abomina a los perversos, pero su intimidad la tiene con los rectos. Quiere decir que nuestra intimidad tiene que ser para buscar del Señor, para buscar que Él nos hable, para buscar en la Escritura qué nuevo hay de Dios para nosotros. Para eso tiene que ser, no para estar maquinando cosas que no son agradables al Señor. Y yo creo que si hay alguien que definitivamente reconoce que ya no puede con una situación así, o que dice, yo quiero salir, yo quiero hacer cosas diferentes y no puedo, yo creo que es importante pedir ayuda a hombres y mujeres de Dios que seguramente Dios les ha dado esa autoridad y pueden orar por nosotros y podamos derrumbar eso, porque es algo que no va a ser tan visible, pero son realidades que viven muchos de los jóvenes y por qué no decir muchos de los adultos. Sí,
es de pedir consejo, pedir, como decías vos, ¿verdad? Pedir bastante ayuda porque a veces los jovencitos no saben para dónde ir, ¿verdad? Sí. Necesitan dirección y necesitan guía, ¿verdad? Exactamente, porque alguien dice, no, es que yo no necesito a nadie para tomar mis decisiones, pero la Biblia dice que la abundancia de consejeros está en la sabiduría. Entonces quiere decir que, claro, buenos consejeros, pues, porque la Sí, no Biblia, cualquiera consejeros. Fíjate porque que hay malos ahorita que consejeros. dijiste eso me acordé que no sé qué pasaje de Proverbios dice, júntate con sabios y no hablarás como tontos, creo que recuerdo algo así decía en O la sea que uno se lenguaje sencillo. puede o juntar con tontos o con sabios. Pero realmente hay que juntarse con sabios. Pero la Biblia dice, ¿quién tiene la sabiduría y la inteligencia? ¿Quién la tiene? El Señor. Entonces, ¿con quién vamos a encontrar buenos consejos? Con gente que ha adquirido sabiduría de parte del Señor. Y eso se nota. O sea, se nota en el testimonio de las personas, de los hombres de Dios, porque alguien dice, no es que nadie es perfecto. No, aquí dice la Escritura que los rectos tienen intimidad con Dios, que Dios tiene intimidad con ellos. Entonces, algo especial tienen. Entonces, hay gente que sí tiene y refleja el poder de Dios y la sabiduría de Dios, y ahí podemos encontrar un auxilio. Sí, y es algo que también lo podemos ver que el contenido que tal vez podamos estar viendo que es como contraproducente, ¿en qué sentido, verdad? Que, que podemos vernos expuestos a lo que ustedes mencionaban, a ideologías o incluso a ciertas adicciones o creencias que van contra nuestra fe. Y eso puede crear una como confusión enfocada pues en los jóvenes, ¿verdad? Porque tal vez venimos y decimos, bueno, pero es que a mí mi pastor dijo esto Exactamente. y empezamos a escuchar otras voces que pues que realmente ya no podemos discernir, ¿verdad? Y algo que, y esto es como un foco porque muchos de ellos empezaron a como que alimentarse de algo que no proveía el Señor y que hubo una involución espiritual, ¿verdad? Sí, pues, Hubo exactamente. una involución espiritual que ahí ya no eran, entonces ya cuando yo tengo una involución espiritual, yo ya no puedo ser prudente, sino que digo, no, es que yo tengo la razón y que a mí no van a decir a mí el pastor está equivocado y yo sí estoy bien. Sí, puede ser. ¿Cómo va a decirme alguien, por decírtelo, cómo va a decir X joven a mí qué hacer si yo estoy mayor o menor que él? O cosas así, que cosa que parte de Proverbios nos manda, ¿verdad? A ser sabios. Y algo que me impactó y que dice, ¿verdad? Que por algo el Señor nos dejó libre albedrío a cierto punto, ¿verdad? Y algo que dice en Proverbios 3:6, dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea que aquí nos habla el versículo que entonces nuestros caminos de por sí estaban torcidos. O sea, de por sí nosotros, nuestros caminos estaban torcidos. Entonces que vino Él y dijo, y dice reconócelo. Entonces cuando hay un verdadero reconocimiento en Él, el Señor empieza a enderezar y qué cosa de esos cambios no son tan fáciles de digerirlos, ¿verdad? Porque viene a quebrar cosas ancestrales, pensamientos que teníamos incrustados, que tal vez estábamos equivocados, eh, pensamientos o cosas que teníamos guardadas en nuestro corazón que el Señor va a empezar a enderezar y decir, no, pues que no es el camino, yo te quiero llevar al camino para que llegues al Padre, ¿verdad? Entonces, desde ahí es una cosa muy importante es reconocer. Y hablábamos también que el reconocer no solo es el conocer a Cristo, sino que tener esa sustancia, ese extracto de Él, que se llama epignosis, creo yo, ¿verdad? Ajá, el Que es conocimiento el con, del Hijo de Dios. que cuando tengas tú esa hipnosis en él, el Señor cabal decía que cuando tengas reconocimiento, Él te va a dar un espíritu de sabiduría. Amén. Sí, definitivamente, así es. Y, y ya por dónde la tomamos, por dónde nos fuimos, ¿va? Por el propósito, bueno, no el propósito, sino que realmente el punto que estamos tocando es encapsulados. ¿En qué? En la tecnología, en lo digital, en lo virtual, que como dijimos, no es que sea malo, sino que es con qué propósito lo estamos haciendo. Ahora bien, estamos leyendo mucho de lo que logramos ver, pero yo creo que también hay que revisar
lo que nosotros ponemos en las redes sociales. O en tus correos, en todo, ¿va? Y vean lo que encontré acá. Dice en Proverbios 18:2. El necio no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar su corazón. Eh, Siempre la necesidad del hombre es evidente, es evidente. Y uno lo conoce por lo que la Biblia nos muestra. Entonces la gente tiene una gran necesidad y lo deja de ver fácilmente con lo que está publicando. Porque, ¿sabe por qué se los digo? Porque hace poco yo veía a alguien, o sea, yo digo, pues, yo pensé que estos muchachos estudiando las tablas de multiplicar estaban, ¿va? Y vi que pusieron, ay, tengo tal edad y ya tengo problemas del corazón. Y yo, como si, hablando de lo sentimental, ¿ves? Yo digo, pues muchachos, ustedes tendrían que estar estudiando, ¿va? Entonces, ¿por qué está? Pero a lo que voy es de que la mayoría se exhibe en lo que pone. De que una vez escuché un comentario de un pastor, fue hace años, que él decía de que Facebook era como un centro de administración, Ja, porque todos se sueltan y se sueltan, todos, se terminan soltando. y todos dicen lo que sienten en el interior, la forma en que se sienten, sus emociones, ¿verdad? Y me he dado cuenta de que, y muchas de esas emociones son de Mi depresión. depresión, suicidio, que ya no hay esperanza, de menosprecio. O sea, No me existen quedo los sorprendido. No amigos y que no existen sé los qué. amigos. Entonces, es tremendo la contaminación que hay en las redes sociales con respecto a eso, ¿verdad? De las emociones. Porque puede empezar uno y luego lo van compartiendo. Y, ay, sí, tenés razón, yo también me siento así. Y se va contagiando eso, ¿verdad? Como un cáncer, ¿eh? Sí, pero el tema acá no es juzgar o criticar o hasta cierto punto reírnos de lo que hemos visto, ¿va? Sino que el propósito es de que tenemos un problema. Es decir, todos tenemos un problema con eso. Y yo creo que el Señor nos está hablando para que podamos atenderlo. Y la mejor ministración que podemos hacer de lo que nos está pasando es, como les digo, acercarnos con el Señor y con gente que Dios ha designado para que nos pueda apoyar. Si ustedes se dan cuenta, una de las cosas que más se denigran dentro del ministerio, dentro de la iglesia, es el poder ministrarse. Y yo creo que es una fuente de descontaminación que no tenemos que dejar de atender. Porque si ustedes se recuerdan qué era lo que hacía el sacerdote, pues lavarse, ¿va? Se lavaba las manos. ¿Y qué es lo que dice en el Nuevo Testamento que llevaba aquel hombre, aquel personaje que es figura de los ministros? Llevaba un cántaro ¿con qué? Con agua. Entonces en los ministros hay esa agua, es parte de esa función. Yo se lo digo porque escucho constantemente el ataque hacia eso, pero ¿por qué es atacado? Porque es una fuente de descontaminación. Y la verdad es que sí, todos necesitamos ayuda. Yo reconozco que necesito ayuda. Ay, el hermano Ani, saber qué anda haciendo. Ay, no. Santo Dios. Pero no es Ahorita tan lo vamos así. a amarrar. Iba a Al decir- cuartito de una vez. pensé- Al cuartito. iba a decir algo ahí, pero Ah, me no, olvidé. por favor, no, por favor. Pero ¿por qué no se puede cortar? No, no se puede cortar. Sí, sí, y yo veo también que una de los patrones dentro de personas que han tenido problemas porque están encapsulados en esa forma de vivir es que hasta su personalidad ha cambiado. Quizás antes era alguien risueño, alguien que iba, que andaba jalando a los chicos, que vamos allá, que salgamos, que hagamos esto, pero de repente se encapsuló y ya nunca lo vieron a ver. ¿Y qué está haciendo en su casa, viendo su computadora, echándose ahí una partida en un tal videojuego? El videojuego. Y no, y es algo bien, bien interesante porque cuando nosotros somos encapsulados en el tiempo, si lo podemos ver en un tiempo cronos, ¿verdad? Ajá. No podemos discernir qué es realmente lo que tenemos que hacer, porque podemos ver como, por ejemplo, los de Isaacar, ¿verdad? Que habla en Primera Crónicas 12:32, que dice que de Isaacar 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer.
Y yo les pregunto, ¿verdad? Nosotros sabemos qué realmente tenemos que hacer. Ujú. Bueno, el Señor nos va guiando, ¿verdad? Porque no es que lo sepamos al 100%, el Señor nos va revelando según su misericordia, pero sabemos cuál es nuestra meta, ¿verdad? Nuestra meta de nosotros es irnos cuando venga el amado, ¿verdad? Y estar totalmente preparados. ¿Y para qué? Y si lo vamos a ver en temas de Apocalipsis, todo lo que está pasando actualmente, ¿verdad? En el discernimiento de los tiempos, porque hay mucha gente que ahora se encerró, como ustedes mencionaban, en su casa, viendo series por horas, sin saber que realmente hay guerras, que se están levantando guerras, que se están levantando terremotos, que se están levantando ideologías de géneros bastante fuertes, que ahora están atacando la nueva generación, que son los niños, y muchas cosas más, ¿verdad? Lo podemos ver como mucha gente ya ahora ya no sonríe, ¿verdad? Exactamente. Y ustedes lo ven y hasta a veces uno dice, hay una parte de la Biblia que dice que cuando hay gozo en tu rostro lo reflejas. Exactamente. Y parte de esto habla también la palabra que se escaseará el amor o ya no habrá amor, ¿verdad? Y incluso habla también, hallará fe cuando Él venga. Y esto es lo que está haciéndole encapsular el tiempo con la nueva era que está viendo como un disque nuevo orden mundial, en venir y si tú no estás bien cementado sobre la roca, muy fácil te van a engañar. Si te dicen, mira, no, ¿para qué vas a tener que ir a la iglesia a que oren por ti si ya hay robots especializados perfectamente para que puedan generar sanidad a tu cuerpo, ¿verdad? Y es bien, bien curioso porque hasta en eso la gente ya pierde esa fe, sino que su fe y esperanza está en la tecnología y ya no en nuestro Padre, ¿verdad? Que a veces como que les ponen una venda en los ojos y les dice, son guiadas por una voz que pues, realmente va a la perdición. Y algo que mencionábamos, que esto es como un espiral, ¿verdad? Empezás a poner tu Ujú. confianza en otra cosa cuando ves, ya estás en lo más profundo y perdiste y no te estuviste preparando, ¿verdad? Y lo que nos habla aparte del Señor es que nos preparemos, ¿verdad? Que nosotros podamos discernir los tiempos, podamos conocer los tiempos de Él, porque decía que Israel sabía qué hacer Había que ser. y muchos de ahora no saben ni qué hacer. Exactamente. Exacto, es que es muchos distractores. Por ejemplo, con lo de las series, yo me doy cuenta mucho con los videojuegos. Cuando salió, bueno, no sé si inventado Fornite y el Friar Fee. Es que no sé, por las marcas no sé si los Sí, puedo sí, de decir repente, en sí, ahí- transmisión. Los videojuegos que con más auge, ¿verdad? Empezaron a distraer bastante. Porque me da cuenta que se pasan horas y horas y horas jugando esos y como que se distraen y se aíslan de lo que está pasando alrededor, ¿verdad? Porque conozco casos de que hay personas de que se aíslan en sus cuartos jugando videojuegos todo el día. Todo el día, ¿no? Y el problema está en que ya no saben cómo socializar. Y lo que estábamos hablando con Dani hace rato antes de la transmisión era de que al momento de que esas personas, esos chicos, eh, salgan a socializar o salgan al ambiente laboral, les va a costar demasiado. Y el problema está en que el socializar es una de las necesidades básicas. No sé si conocen esta pirámide de las necesidades. Ajá. Y está Está en eso. la base, se podría decir, está la necesidad pues de calzado, ropa, alimentos. El segundo, si no estoy mal, ya vienen las necesidades sociales. De convivir y todo. Entonces, son básicas, es básica, perdón, la necesidad social. Y es lo que se está perdiendo hoy en día. Sí, Y eso es es básico peligroso. para tu desarrollo. Exacto. Para tu desarrollo es básico y estamos viendo que realmente son tiempos peligrosos como la misma escritura lo describe. Pero son tiempos peligrosos que tienen una opción, una puerta de salida, un plan de contingencia, porque así es el Señor. El Señor no viene con el dedo diciéndonos, sos pecador y te voy a matar. No, no, no. No, No, Dios, no es es aquello así. que tú eres pecador, pero tengo misericordia de ti y te voy a mostrar por dónde tienes que ir. Por eso fue que nos envió a Jesucristo, nuestro Salvador. Y la misma Biblia, si ustedes se dan cuenta, dice que habla que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Así Pero es. ¿cuál es el antídoto? ¿Qué otro versículo dice postreros días?
Lo que habla en el libro de Joel. En los postreros días derramaré mi espíritu de mi unción. Es decir, ser bautizado, pero también ser llenado. Y cuando vemos las llenuras, pues hay diferentes facetas de llenura. Sí. Y eso nos va a dar como que nuestro arsenal para poder combatir todo lo que tenemos que hacer. Es decir, no estamos solos. El Señor no nos dejó así, como dicen algunos, ¿va? Así tirados por No, ahí, miren ustedes qué hacen. No, no. nos dejó las herramientas para poder contrarrestar todo esto. Porque realmente, sí, si alguien no lo ha entendido así, estamos en los tiempos, me atrevería a decir yo, que de los más peligrosos que ha existido. Pero a su Sí. vez también hay una gloria que nunca se había visto y que el Señor está derramando sobre su iglesia. Y es algo que mencionabas que sobre la llenura y habla, y lo podemos ver en la parábola de las lámparas, de las mujeres vírgenes, ¿verdad? Y hablan de quienes están preparados y quienes no, que a pesar que tenían una porción, no se prepararon para una una doble porción cuando viene con Sí, el es amado, ¿verdad? cierto. Entonces, usualmente lo que a veces hacemos es, bueno, yo escucho la transmisión y me llené, pero ¿qué realmente fue tu llenura, Sí, verdad? Solo fue una primera o ni siquiera una porción, y por eso es que cada vez que cuando vemos y platicamos cuando vamos a congregarnos, pues ir a arrebatar esa bendición, ¿verdad? Si uno sabe que no está lleno, decir, Señor, yo quiero ser lleno de ti, de lo que, como mencionabas, diferentes llenuras, ¿verdad? exactamente. Y algo que habla mucho, mucho, nuestro pastor ha estado hablando mucho sobre las tinajas, que son depósitos de pruebas, y parte de esto, de lo que puede contener una vasija, que hablaba de trigo, que hablaba de frutos, que hablaba de harina, que hablaba un montón de elementos, que cada elemento tiene su significado en la Biblia, ¿verdad? Entonces uno dice, ay Señor, de esos cuantos yo tengo llenura, mi vasija, ¿verdad? Y ahí te puedes cuenta que aún nos falta un montón pensando que solo es del gozo, solo es de unción, cuando ves que hay bastantes llenuras, porque eso va a llegar a complementar algo que el Señor te está preparando cuando venga el amado, ¿verdad? Sí, sí. Sí que realmente el Señor nos está formando. Y alguien quiere decir, sí, yo estoy bien porque el Señor no me está formando, pero está bien que te forme y te dejes formar, pero si ustedes se dan cuenta, en Génesis dice la escritura que el Señor estaba formando, ¿de qué? Del polvo, del polvo. Está bien, sí, fijémonos en lo que Dios nos forma, pero ¿qué hizo el Señor después de formarlo? Sopló, ruah. Entonces, que nos forme, pero también que podamos tener esa llenura. Y todo viene a eso, que no nos encapsulemos en lo que es más viral, en los noticieros, en las pancartas que hay afuera, en los carteles que encontremos en los centros comerciales, en lo que yo vea en los estados de las redes sociales, en todo eso. No nos dejemos ya. Como dijo un hermano, y yo lo tomo como mío también, no, yo no creo lo que veo, sino que creo lo que leo. ¿Y dónde lo leo? Pues en la Biblia. Sí, un comentario que había leído que decía, así en forma de pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasas en las redes? Un cuadro comparativo, decía, haz un cuadro comparativo, ya me acordé, que decía, ¿cuánto tiempo pasas en las redes y cuánto tiempo duras en orar? Wow. Sí, hay un déficit A mí ahí. sí me cacheteó a mí esa Hay un déficit. publicación. Solo con escucharlo yo sé que tengo déficit. Cabal, ya Tenemos ese problema. reprobamos. Yo también vi como un artículo similar que decía que muchos criticábamos que los tiempos de servicio duraban 3 o 4 horas, pero cuando mirábamos series en Netflix no nos dábamos cuenta de que a veces mirábamos 3, 4 horas o 5 horas en series, que no, ahí sí no mencionábamos nada, ¿verdad? ¿Y cómo es eso que ahora la comodidad a cierto punto nos vino a cambiar, ¿verdad? Sí, sí. Exacto. Y el problema está en que todo ese tiempo es desperdiciado con cosas que la verdad son insignificantes. Y en vez de pues crear un momentos de intimidad con el Señor, ¿verdad? Sino que a veces cometemos el error de ver cosas que la verdad, vuelvo otra vez, va a los vinos extraños, va a llenarnos de cosas extrañas, llenarnos de contaminación, ¿verdad? Me acordaba de este pasaje en Salmo 119:37. Dice, aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Entonces me acordé y lo complemento yo con decir meditar en tu palabra de día y de noche, ¿verdad?
sea que es un constante, un constante conexión con Dios. Ah, Sí, y ¿saben qué es lo que yo veo? Que uno de los propósitos de esta cápsula digital, virtual, de todo lo que el mundo quiere vender, es que alguien puede decir, no, es que yo no le hago nada a nadie, yo no es que vea algo feo, yo lo que veo son programas educativos, hay formas de cómo hacer mi trabajo más rápido y que no sé qué, que aquí. Y hasta cierto punto, pues sí, nos ayudan, pero realmente nuestra base tiene que ser lo que el Señor nos dice por medio de su palabra. Pero si tú te quedas inclinado solo en eso, lo que va a pasar es de que, si yo te digo, el propósito del mundo es hacer de la gente, de las masas, un producto. Y yo me atrevo a decir que son los mercaderes de las personas. La trata de personas no solo se trata de lo que conocemos, de la migración y todo eso. No, las redes sociales también es una trata de personas con su forma de pensar. Están atrapando a más gente que lo que hace estos coyotes y todo eso, ¿va? Que la trata de persona para órganos y todo eso. Está haciendo más estos mercaderes. ¿Y qué pasó con los mercaderes en una escritura? El Señor los sacó del templo. Entonces, ellos no van a tener parte en lo que viene para nosotros. Lo que viene para nosotros es extraordinario y por eso creo que el Señor nos está hablando. sí sería como una trata de almas, ¿va? Ajá, a eso es lo que voy. Y de Sí, eso sí. habla la escritura. Habría que hablar un poco un día de eso, si nos dan permiso. ¿Va? Y es Sí. algo que ustedes lo mencionaban al inicio, dice, fíjate en el Señor de todo tu corazón y y no escribes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Y es lo que ustedes mencionaban antes, ¿verdad? El ser sabio nos da un efecto de decir, bueno, yo ya no es mi propia opinión, sino que qué es lo que dice la palabra, qué es lo que el Señor me reveló mediante la palabra, porque muchas veces podemos tener ese logos, pero no podemos comprender qué quiere decir ese logos, ¿verdad? No, tal vez no hay una revelación sobre ese logos, que eso es lo que todos estamos buscando, esa revelación, ¿verdad? Esas perlas que están dentro para edificación nuestra, porque es algo que el Señor nos mismo nos dijo, ¿verdad? Apártate del mal, porque Él sabía que el enemigo, hoy lo podemos ver, anda como león rugente. Sí. Y es algo que, y es por eso que y decía, ¿verdad? A veces yo le decía a unos compañeros, ten cuidado cómo hablas y cómo dices, porque a veces las palabras tienen poder, ¿verdad? Y es lo que tú atraes hacia ti, ¿verdad? Si yo tú dices, no, yo soy hijo de Dios y el Señor me dio autoridad, y es lo que digo a algunas de las personas que hemos platicado, que es difícil a veces, porque a veces entramos en desánimo. Y a veces lo que tratamos ir a ver, a consolarnos en unos videos chistosos y nos reímos, va, está bien, pero luego quedamos exactamente igual o peor. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Realmente uno entra en oración y yo sé que a veces cuesta, a veces sé que a veces cuesta, ¿verdad? Porque uno dice, ah, necesito orar, pero hay algo que te dice, no, pero mejor anda a hacer otra cosa. Claro. Y cuando entras y y empezás a ministrar tu alma, no, yo tengo que ir a orar porque algo está pasando en mí y estás yendo en contra de todo lo que tú está pasando en tu mente, en corazón, y que tal vez tu alma está siendo trabajada por pensamientos que tal vez el enemigo te colocó, pero ahí está donde dice la palabra que Dios es Dios de los ejércitos, que Él está contigo y que Él va a luchar contigo, pero solo sí va a pasar que también tú seas parte de ese ejército, ¿verdad? Porque no va a venir a llamar a alguien que no esté en su ejército, ¿verdad? Sí. Exacto, con lo que decías tú de que a veces nos sentimos tristes y tratamos de animarnos con cosas del mundo. Después del versículo donde dice, en Proverbios, perdón, capítulo 14, 12 y 13 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, ya lo leímos. Pero después dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. O sea que se podría decir que esa alegría que nos da el mundo es de balde, porque regresamos Es a lo vacía. mismo. Ajá. Sí, es como el poema aquel, ¿va? Cómo reír cuando el corazón llora. Ese no lo conozco. Esa ya no es Proverbios. Ese ya es Proverbios. A veces lo mencionan. Lo menciona el apóstol. Lo bendecimos. Un saludo. Es que dice en primera de Sergio. Sergio. Sí, y yo creo que vamos a ir concluyendo.
alguien puede decir, pues entonces, ¿qué hago? Porque no puedo cambiar de la noche a la mañana. Realmente el Señor lo puede hacer, pero lo primero que tenemos que hacer, quizás estamos a la manera de aquel personaje que fue Saqueo, ¿verdad? Quizás estamos subidos en el árbol de nuestra cápsula. Y entonces, llamémoslo. O sea, llama al Señor. Dile, pues aquí estoy. Aquí estoy. Y el Señor le va a decir, pues voy a ir a tu casa. Voy a ir a todo lo que tú eres y voy a hacer una obra. Entonces, Dejarlo entrar, ¿verdad? dejarlo entrar. Sí, pero todo comienza con que lo llamemos. ¿Sí? Señor, aquí estoy, va, quiero cambiar. Y el Señor va a hacer la obra con todos nosotros, porque realmente todos nosotros estamos metidos en algún problema de ese tipo. En algún problema de ese tipo, pero el Señor nos está hablando, ¿no? Y el paso importante es eso. Alguien me puede decir, no, es que yo soy cristiano, hermano, ¿cómo me vienen a decir esas cosas? Es que el ejercicio de llamar al Señor a nuestras vidas es constantemente, es de todos los días. Yo me atrevo a decir que tenemos que aceptar al Señor todos los días. Entonces llamémoslo y que Él venga a nuestra casa, que quiere decir nosotros, y que haga la obra. Sí, como consejo, ¿verdad? Ahí creo que todos nos cuesta, ¿verdad? Pero a los jóvenes que les cuesta dejar las redes sociales, que sienten que están perdiendo el tiempo, viendo cosas que no son, que caen en algo que no deben y lastimosamente pues están luchando, ¿verdad? Tratan de decir, no, hoy no lo quiero ver o no quiero escuchar música secular, por ejemplo, y de todos modos tropiezan, pues ánimo, ¿verdad? O sea, encomendémonos al Señor y que Él nos ayude, porque sí que no es con carne ni sangre, sino contra huestes y potestades, ¿verdad? Sino que Así la es. batalla, pues, el Señor nos ayuda en lo espiritual, ¿verdad? Que el Espíritu Santo pelea ya las batallas que nosotros no podemos en carne, ¿verdad? Y como consejo, ¿verdad? Si les cuesta dejar las redes sociales, pues les recomiendo el ayuno. Hagan el ayuno. Buen consejo. Hagan el ayuno de redes. O sea, les voy a el tip, ¿verdad? Lo que yo hacía. Desde que me levantaba hasta tales horas de la tarde, no miraba redes. Y a, ¿qué les digo? 5 de la tarde, pues ya tenía derecho yo a ver Facebook, Instagram, WhatsApp y así, ¿verdad? Pueden hacer así que es de constante práctica, ¿verdad? El dominio propio es de constante práctica. Dominio propio. Háganlo. Van a ver que en unas semanas se van a dar cuenta de que hay tiempo para poder hacer varias actividades y dedíquenlo. Esas pocas actividades que tienen libre, dediquen a cantar alabanzas, orar, y se van a dar cuenta de que Dios ahí los va a llenar y se van a dar cuenta de que Dios les va a expandir la mente y se va a decir, ah, es cierto, estaba perdiendo el tiempo en cosas que no eran, el tiempo en cosas que no me edificaban. Y esa constante práctica les va a ayudar bastante a despojarse de las redes sociales. Sí, y vemos que en la Biblia también cuando el Señor les dice a la ciudad, a aquella ciudad que la va a destruir, ellos se arrepienten y hacen ayuno. Entonces, creo que por ahí el Señor nos está hablando de lo que debemos de hacer. Entonces, conclusiones, Sí, Rocío. yo en lo personal, pues sí, es algo que lo que vino a la nueva era, digamos, vino a adormecer a muchos, ¿verdad? Y habla en la palabra en Mateo 24:42 en adelante, dice, por tanto manteneos despiertos, porque no sabéis el día que vuestro Señor vendrá. Y pero entended esto, dice, si el dueño de la casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no forzarlo, para no dejarlo forzar la entrada. Pero eso también vosotros debéis estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperéis. Y es algo que el enemigo hoy por hoy vino a endurecer a muchos que no se han estado percatando de cómo está ahora los tiempos, cómo realmente está habiendo un avivamiento también, ¿verdad? No solo en lo malo, sino que el avivamiento que se está que se está realizando y de todo como muchas almas están regresando. Y es algo que los puntos es mantenernos despiertos y estar preparados, ¿verdad? Como lo decía en Mateo 24. Y también otra del consejo es cuídate, porque parte de esto dice en 1 Corintios 6, que dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque comprados sois por gran precio, dice. Glorificad pues y traed a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces desde acá
el enemigo lo que quiere hacer es destruir también nuestro templo, ¿verdad? Que vemos ahora que muchas comparaciones de estilo de vida, decir, bueno, vemos ahora, ¿verdad? Que ahora casi nadie está conforme con su cuerpo, ¿verdad? Y es parte de lo que vino a hacer, ya no amarse a uno mismo, ¿verdad? Y ya no quererse como el Señor nos dejó, ¿verdad? Y es algo que cuídate en eso, ¿verdad? Porque tú eres templo y morada del Espíritu Santo y es algo que, como dice la palabra, los cuales estos les pertenecen a Dios. Y algo que quiero finalizar es con Romanos 12:2 y quiero que lo quedemos así grabaditos, 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 donde dice, y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestra alma, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta de Dios. Entonces, muchos dirán, es que estás pasado de moda, está bien, estoy pasado de moda, pero yo le pertenezco a Cristo, ¿verdad? Y yo no me conformo a este siglo, sino que me conformo y me sujeto a la palabra que el Señor nos da como seguimiento, como esa preparación. Y como dice, va para renovar vuestra alma, porque nuestra alma ha sido atacada y siempre va a ser atacada, pero es necesario que haya una renovación para que podamos experimentar la buena voluntad del Señor, que es agradable y perfecta. Amén. Amén. Sí, y no tratemos de escondernos, ¿verdad? De lo que el Señor tiene para nosotros. Porque creo que el Señor nos encuentra y dice, como le dijo aquel personaje, va, ¿qué haces ahí? Va, que envió a un mensajero y le dijo, ¿qué haces ahí? Entonces, ¿qué hacemos ahí en esa cueva de las redes sociales, va? Salgamos. Porque el único lugar donde el Señor o la Biblia nos dice que nos podemos esconder es en Él. Jehová es mi escondedero. Escondámonos mejor en Él y seguramente Él nos va a proteger. Entonces, les mandamos bendiciones hacia allá donde están, a todos sus hogares, Ay, de por lejos. medio de este medio de comunicación. Redondeando. No, los bendecimos y busquemos juntos del Señor y alcancemos nuestro propósito en Cristo. Nos despedimos con unas palabras de oración, por favor. Hermano Iván. Hermano Y vamos a Iván. orar. Y vamos Y a orar. vamos a orar. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este momento, Padre, en el que nos has usado, Señor, para poder dar un mensaje, Padre, que sea rema, Señor, para esos jóvenes. Y te vengo pidiendo, Señor, que tengas misericordia, Señor, de esos jóvenes, Padre, que están necesitados, que están en lucha, Señor, que a veces no encuentran salida o no saben o ya no tienen fuerzas para seguir luchando, Señor, y decaen. Te pido por favor en el nombre de Jesús, Padre, llegue tu Espíritu Santo, Señor, y sea consuelo en sus corazones, que sea fortaleza en ellos, Señor, en el nombre de Jesús, que ese dominio propio sea activado en ellos, Señor, y que sea una generación santa, una generación bendita y apartada para ti, Señor, para esos tiempos finales, Padre, que se puedan formar, que se puedan fortalecer, Señor, que puedan aprender más de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre, por mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús y por este momento, Padre. Amén, amén. Amén. Hasta pronto. Dios te Adiós. bendiga. Nos miramos en un próximo evento.